Bueno, muchachos, buenas tardes de nuevo. Joy, empiezas a grabar nuevamente, por favor. Sí, profe, en un segundo ya coordino. Listo, profe, ya se está grabando otra vez. Bueno, muchachos, entonces, ya están viendo mi pantalla. Entonces, abrimos el Engineering Equation Solver y vamos entonces a empezar a resolver ahora ya con números lo que habíamos escrito anteriormente. Entonces, recordemos que es un intercambiador de calor en doble tubo conectado en contraflujo. Recuerden que la otra opción es paralelo, en la que los dos entrarían, digamos, desde las mismas ubicaciones o en paralelo, y los dos fluidos se acercarían, las temperaturas se acercarían en la medida que van avanzando en el intercambiador. Pero en este caso es contraflujo. Recuerden que siempre, o en este caso, resolvemos bajo los supuestos que el intercambiador está perfectamente aislado y C perfectamente aislado del ambiente. Trabajamos en estado estable, es lo usual en los intercambiadores de calor. Se descarta la radiación. Ojo, voy a anotar aquí todas las propiedades termofísicas de ambos fluidos se calculan a la temperatura promedio de cada fluido. Entonces, este valor de temperatura promedio es fundamental para calcular las propiedades termofísicas. Entonces vamos a empezar con los datos conocidos. Entonces pasamos la información que tenemos y voy a separarlo por, hablemos de el agua refrigerante. Y voy a poner aquí como referencia zona naranja. Como referencia a la zona naranja en la figura. Entonces, el agua refrigerante y que también es el flujo que va alrededor de las aletas. Es decir, es la zona donde están inmersas las aletas. Entonces, listo, del agua refrigerante que tenemos que entra a 20 grados. Entonces, T, ref, in. Temperatura del agua refrigerante a la entrada es de 20 Celsius. Tenemos que el flujo másico del refrigerante es igual a 0.5 kilogramos por segundo. ¿Qué más información? Tenemos el diámetro cero, fundamental también para todo lo que va por el refrigerante. Diámetro cero es igual a 5 por convertir, para trabajar de una vez todo en metros. Entonces ya sabemos que ese 5 es en centímetros, convertir de centímetros a metros. Vamos a ir verificando que no haya ningún error, ningún problema. Pues de momento solamente tenemos esas variables. Listo. M punto, temperatura, listo. Ahora, esto es referente a lo naranja, las aletas. Entonces voy a poner por aquí algo referente a las aletas. Entonces tenemos número de aletas, son 4 aletas. Esto es un parámetro adimensional. Tenemos el espesor de la aleta,
que es igual a, yo lo había puesto, entonces, que 0.5 por, pues, 0.5 por, y dado que nos lo dan en centímetros, de una vez lo convierto de centímetros a metros, con la función convert. Vamos viendo qué nos va ocurriendo. Espesor en centímetros nos debe dar igual, ahí está verificado. Bueno, vamos bien de momento. Esto respecto al flujo, a la zona naranja. De momento podemos pasar al agua caliente, a la que vamos a enfriar. Entonces, agua desde 90 Celsius hasta 20, nos dice, perdón, verifiquemos, desde 90 hasta 60. Es decir, ya nos dicen cuánto debe caer la temperatura del agua caliente. Entonces, vamos a poner por aquí, entonces, temperatura, agua caliente a la entrada es igual a 90, unidades son los Celsius, y la temperatura de agua caliente a la salida es igual a 60 Celsius. Listo, noten que de aquí ya tenemos de hecho la temperatura promedio, primero calculémosla, temperatura promedio del agua caliente es igual a la suma del agua caliente a la entrada más la salida sobre 2. Es decir, el promedio. Sobre 2. Verifiquemos qué nos va dando. Listo, temperatura promedio, estos son los Celsius. Vamos poniéndole unidades a lo que nos va faltando. Continuamos. Pregunta. Bueno. Las aletas, aquí dice, entonces ampliemos este. Entonces nota que el tubo exterior tiene un diámetro interno de 9 centímetros y se encuentra perfectamente aislado del ambiente. Las aletas tienen un espesor de 0.5 centímetros. Listo. Entonces continuemos. Entonces, movemos esto para acá. Y aquí continuamos con esto. Entonces, sí, espesor confirmado, temperatura promedio. Vamos a poner otros datos que necesitamos aquí. Entonces, tenemos diámetro 1, es el de 7 por convertir de centímetros a metros. Listo. Entonces, ya tenemos el diámetro 1. De hecho, con diámetro 1, pues ya tenemos el espesor del tubo, pero ese no importa tanto. Y vamos a ponerle aquí el diámetro 2, que también nos lo dan, que es de 9, y copiamos esta función y la pegamos aquí. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos el flujo másico del agua caliente, que es igual a 0.2 kilogramos por segundo. Voy a copiar cambio aquí, 0.2 kilogramos por segundo. Ustedes noten que esto es lo que va por la corona. Agua caliente que va por la corona. Referencia, zona azul de la figura. Listo. Bueno, ¿qué más información tenemos? Yo creo que ya es toda la información que tenemos. La conductividad del cobre. La conductividad del cobre es igual a 385 en unidades de vatios por cada metro grado Celsius. Vamos viendo, verificando unidades. Listo, yo creo que de momento podemos minimizar esta y ampliar acá para trabajar con un poco más de tamaño. Bueno, entonces ya podemos empezar a hacer algunos cálculos
cálculos iniciales. Entonces, entre esos cálculos iniciales, entonces, sabemos que del agua caliente ya tenemos temperatura a la entrada y temperatura a la salida y tenemos M punto. Entonces, de hecho, vamos a calcular las propiedades termofísicas del agua caliente, que llamamos ACAL, a la temperatura promedio. Entonces buscamos, recuerden, buscamos aquí en las funciones, en funciones, y vamos a thermophysical properties o propiedades termofísicas, y vamos a trabajar con fluidos reales, de hecho es agua. ¿Y qué propiedades termofísicas necesitamos? Entonces necesitamos la conductividad del agua. Entonces pegamos aquí. Ojo, que no nos dijeron la presión, entonces vamos también a asumir que la presión es la atmosférica y que es igual a 101.3 kilopascals, es decir, a nivel del mar. Les voy a poner por aquí simplemente P, de hecho lo voy a llamar presión, igual a 101.3, y ya sabemos que esto es en kilopascales. Entonces ya vemos, esto es que la presión es igual a esto. Entonces, presión 101.3. Entonces, todos los cálculos de propiedades termofísicas van a ser a temperatura promedio y a presión de operación. Esto es temperatura, agua, conductividad, agua caliente. Entonces, vamos a ver cómo nos va dando. Recuerden que ahí hay que darle las unidades en varias ocasiones. Entonces, es vatios por cada metro Celsius. Entonces, conductividad del agua caliente. Vamos a necesitar también el C sub P del agua caliente. Entonces, vamos a ponerlo. ¿Y a qué? Entonces puedo copiar este pedazo y reemplazar esta parte del código. Todo va a ser a la temperatura promedio. Entonces, conductividad C sub P. Necesitamos también la viscosidad cinemática, nu. Pero ¿dónde no era? Nu, del nu a cal. Se mueve el agua caliente a la temperatura y presión promedio. Copiar y pegar este código en esta parte. Y por aquí sobra este paréntesis. Vamos verificando. Aquí me dio este nu. ¿Qué pasó? Es que T igual a T promedio. Listo. Entonces, recuerden que viscosidad cinemática es metros cuadrados sobre segundo. Hay un problema de unidades que es con el C sub P. C sub P nos lo está dando en kilojoules por kilogramo. Vamos a convertir esto de una vez a, noten que aquí nos lo da en kilojoules, vamos a convertir de kilojoules a joules. Entonces ahora el C sub P nos lo va a dar en joules por kilogramo Celsius. No debe haber problemas de unidades. Entonces ahí tenemos ya hasta el momento conductividad, difusividad de cantidad de movimiento o viscosidad cinemática, calor específico. Vamos a buscar el Prandtl. Entonces tenemos el Prandtl del agua caliente. Prandtl del agua caliente va a ser el Prandtl del agua caliente. ¿A qué temperatura? A temperatura promedio y a la presión dada, que es de 101.3. Bueno, verifiquemos que no necesitemos nada más. De momento, no necesitamos nada más. Listo, con esto, entonces ya podemos... sí, necesitamos la densidad. Busquemos la densidad
Densidad del agua caliente es igual a la densidad del agua, del fluido real, a la temperatura promedio y a la presión. Entonces, verifiquemos unidades. Densidad está en kilogramos por cada metro cubo. Y no hay problemas de unidades. ¿Listo? Entonces, noten que ahora tenemos... esto por aquí abajo. Listo. Tenemos... Entonces ya con las propiedades termofísicas vamos a calcular el Q punto. Entonces voy a poner aquí calcular tasa de transferencia de calor. Se llama Q punto. Por la primera ley de la termodinámica. Entonces la primera ley de la termodinámica nos dice que Q punto es igual al flujo másico de agua caliente por el C sub P del agua caliente, primera ley de la termodinámica, por, y noten que es a la temperatura promedio, por la temperatura del agua caliente a la entrada, la mayor, para que nos dé positivo, menos la temperatura del agua caliente a la salida, la menor, para que nos dé positiva. Entonces vamos a mirar. Q punto está en vatios, porque este está en kilogramos segundo, este está en kilojoule, en joule kilogramo Celsius, y este está en Celsius, nos queda vatios. Noten que no hay problemas de unidades. Entonces, como ya tenemos Q punto, y sabemos que Q punto por primera ley, y como el intercambiador está bien aislado del ambiente, entonces sabemos que el flujo másico del agua refrigerante, M dot refrigerante, por el C sub P, entonces noten que ya no tenemos aún el C sub P del refrigerante, por la temperatura del refrigerante, sería a la salida, menos la temperatura del refrigerante a la entrada. Entonces, noten que aquí no tenemos temperatura del refrigerante a la salida y por tanto no tenemos C sub P promedio. Listo. Entonces, de momento voy a asumir, o no la tengo que asumir, puedo dejar que el sistema la resuelva, pero entonces tengo que escribir la ecuación para T promedio. Entonces voy a poner T promedio del refrigerante es igual, de hecho esta me sirve, porque es la suma dividido 2. Temperatura promedio del refrigerante es el promedio de la entrada más la salida del refrigerante sobre 2. O sea, el promedio. Listo. Con la temperatura promedio y con la presión del refrigerante vamos a poder hallar C sub P, las propiedades termofísicas. Entonces noten que sigue siendo agua. Entonces vamos a llamar propiedades termofísicas del agua. De hecho, bueno, llamémoslas nuevamente una por una. Vamos a necesitar la conductividad del agua. Vamos a necesitar el C sub P del agua. Ahorita corregimos todas las funciones. La densidad. Vamos a necesitar la kinematic viscosity, nu. Vamos a necesitar Prandtl. Listo, entonces recuerden que esto es del refrigerante, del refrigerante, del refrigerante, del refrigerante, del refrigerante. ¿A qué temperatura y a qué presión? Pues a la temperatura
promedio del refrigerante. Entonces aquí todas esas propiedades termofísicas son a la temperatura promedio del refrigerante. ¿Y a qué P? A la presión. Entonces, P igual presión. Bueno, entonces, como aquí ya tenemos propiedad, se supera el refrigerante, el sistema debería poder calcular la temperatura del refrigerante a la salida. Vamos a observar. Es sin problema. Aparece un warning. No presten atención a ese warning. No importa. Y aquí ya tenemos entonces temperatura. Bueno, hay 7 problemas de unidades. Este me dio. A ver aquí qué pasó. Profe, Vale. Me faltó convertir convertir de kilojoules a joules. A ver, yo miro una cosa. Usted me dice, hay 7 problemas de unidades. Verifiquemos esto. Entonces falta kilogramos por cada metro cúbico, que es la densidad. Ese no la sabemos muy bien. El C sub P, noten que aquí es esta misma unidad. Joule por kilogramo Celsius. La conductividad, vatios sobre metro Celsius. Prandtl es adimensional. Prandtl es adimensional. Pero aquí la temperatura pues es en Celsius. Y aquí esta temperatura del refrigerante es en Celsius. Hay un problema de unidades, es que nu, no le he dado valor a nu, este es en metros cuadrados por segundo. Y ya no hay problemas de unidades. Entonces, de momento vamos bien. Entonces nos dice que la temperatura del refrigerante a la salida debe ser de 32 grados. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces ahora nos falta cálculos de transferencia de calor. Entonces recordemos por aquí este diagrama que teníamos. Entonces empecemos con delta T0. Entonces delta T0 va a ser igual. Delta T0 va a ser igual a 90 menos la temperatura del refrigerante a la salida. Entonces, temperatura de el agua caliente a la entrada, como la vemos aquí, menos la temperatura del refrigerante a la salida. Ahí la tenemos. Delta T0. Entonces, delta T0, vamos a ver qué nos dice delta T0. Delta T0 es 57.96 Celsius. Listo. Vamos bien. Ahora vamos a hacer delta T1, el de la derecha. Delta T1 es la temperatura del agua caliente a la salida, como se observa en la figura, menos la temperatura del refrigerante a la entrada, como se observa aquí también. Verifiquemos. Esto corre, no hay problema. Delta T1 es 40 Celsius. Y ahora delta TML. Entonces voy a poner para copiar este. Delta TML es igual a delta T0 menos delta T1 sobre el logaritmo natural de delta T0 sobre delta T1. Miremoslo en formato de ecuaciones para verificar que las tasas de transferencia de calor se ven bien, las temperaturas promedio se ven bien. De momento todo se ve bien. Pueden ir verificando. Y delta TML también ahí se ve claramente que estamos bien en la fórmula. Delta T0
delta T1, logaritmo natural de T0 sobre T1. Vamos bien. ¿Cuánto nos da el delta TML? 48 Celsius. No hay problemas de unidades. Continuamos. Entonces noten que ahora podemos decir que Q punto. No, Q punto todavía no. Vamos a calcular las resistencias. Porque recuerden que el otro Q punto es delta TML sobre R total. Entonces necesitamos las resistencias térmicas y fuera de eso necesitamos calcular los coeficientes de convección. Entonces, antes de calcular las resistencias térmicas, necesitamos calcular vamos a calcular los coeficientes de convección. Pues tenemos, vamos a arrancar con el agua caliente. Entonces, para el agua caliente, necesitamos el Reynolds. Iniciemos con el agua caliente, listo. Entonces aquí, el Reynolds del agua caliente va a ser igual a la velocidad promedio del agua caliente por el diámetro hidráulico del agua caliente. Entonces, el agua caliente, diámetro hidráulico, agua caliente, sobre nu del agua caliente. Entonces, nu del agua caliente la tenemos por aquí. Diámetro hidráulico aún no lo hemos calculado y velocidad del agua caliente tampoco. Entonces, tenemos el flujo másico del agua caliente. M dot del agua caliente es igual a la velocidad del agua caliente veces el área de flujo del agua caliente. Entonces, el área de flujo del agua caliente, vamos a poner aquí, área F acal, área facal. El área de flujo del agua caliente es, voy a recordarlo de por aquí que ya lo habíamos analizado, área de flujo del agua caliente. ¿Por dónde lo tenemos? Aquí. Entonces, sí, el agua caliente, recordemos que va por la corona. Entonces, el diámetro hidráulico no es más que la diferencia del diámetro 2 menos el diámetro 1. Entonces, ya tenemos diámetro hidráulico del agua caliente. La velocidad, entonces, el área de flujo, ya lo habíamos calculado también como pi cuartos de la resta de los diámetros, de los cuadrados de los diámetros. Entonces vamos a poner aquí, área de flujo es pi veces el diámetro 2 al cuadrado menos el diámetro 1 cuadrado. Y es pi cuartos. Pi cuartos de diámetro 2 al cuadrado, que es el azul externo, menos el verde externo, diámetro 2 menos diámetro 1 al cuadrado. Entonces, el flujo másico es la velocidad por el área por la densidad del fluido. Entonces tenemos la densidad, está ρ, ¿dónde está el ρ? Ρ, bueno, aquí ρ del agua caliente. Entonces, flujo másico es velocidad, área, ρ del agua caliente. Ahí está. Entonces ya con esto tenemos la velocidad del agua caliente, el diámetro hidráulico del agua caliente. Vamos a mirarlo en formato de ecuaciones para verificar que se vea bien. Pi cuartos de diámetro cuadrado al diámetro 2 cuadrado menos diámetro 1 cuadrado. Velocidad área ρ. Esto está bien. Entonces vamos a ver cuánto nos da la velocidad del agua caliente. Entonces la velocidad del agua caliente, entonces esto está en metros por segundo. Y me dice que hay problemas de unidades en... Este debe ser metro cuadrado. Y el otro es el diámetro
Entonces, este está en metros. Y ya no hay problemas de unidades. Entonces, de momento vamos bien, sin problemas de unidades, verificando las unidades que conocemos estén bien. Entonces, vamos a ver cuánto da el Reynolds. Reynolds dio muy bajito. Necesitamos que sea turbulento. Entonces, voy a cambiar esto, muchachos. Punto. Y ahorita lo cambio en el texto también porque necesito que sea turbulento. Reynolds, listo, ya tenemos Reynolds del agua caliente como 21,067 y cambié el agua caliente, entonces ahora les corrijo esto, el agua caliente a 1 kilogramo por segundo, por aquí voy a corregir lo que pueda y ahorita borro la información que les había mandado ya ahí al calendario. Listo. Desde momento tenemos ahora sí, velocidad es un poco más alta, Reynolds del agua caliente es adimensional, listo. Vamos bien. Bueno. Entonces, dado que es turbulento, con Reynolds mayor a 10.000 y con Prandtl entre 0,6 y 60. Y de hecho tendríamos que verificar que L sobre el diámetro hidráulico sea mayor que 10, pero aún no sabemos la longitud. Pero de momento, asumiendo esto, podemos usar Vitus coeficiente, entonces podemos utilizar Vitus-Volter para determinar el coeficiente de convección del agua caliente. Entonces recordemos, Vitus-Volter es Nusselt. Les voy a poner Nusselt del agua caliente, va a ser igual a 0,023 por el Reynolds del agua caliente. Esto elevado a la 0,8 por el Prandtl del agua caliente a la 0,3 si se está enfriando y 0,4 si se está calentando. Entonces, a la 0,3. Entonces, con n igual a 0,3 o aquí 0,3, les voy a poner aquí el superíndice de Prandtl es 0,3 porque el agua se está enfriando. Recuerden que entonces en Vitus-Volter este exponente es 0,4 si se está calentando. Entonces el que se está calentando es el refrigerante. Entonces de momento, dejémoslo así. Vamos a ir mirando cómo se ven las ecuaciones. Entonces aquí vemos Nusselt. Entonces vamos a ir calculando. Entonces me dice Nusselt. Recuerden que Nusselt es adimensional, siempre debe ser mayor que 1. Entonces de aquí ya podemos decir que Nusselt es igual al coeficiente de convección del agua caliente por el diámetro hidráulico del agua caliente sobre la conductividad del agua caliente. O podemos decir que, de una vez para despejarlo, que Nusselt por la conductividad sobre el diámetro hidráulico es igual al coeficiente de convección. Voy a poner así. Recuerden que no hay que despejarlo, sin embargo aquí lo voy a hacer de una vez así, para que quede de una vez
el coeficiente de convección, y este sería en vatios sobre metro cuadrado Celsius. Entonces son 2.850 vatios por cada metro cuadrado para ese coeficiente. Ya tendríamos que la resistencia del agua caliente es igual a 1 sobre el coeficiente del agua caliente por el número pi. Entonces, por donde fluye el agua caliente, el área de flujo del área caliente, entonces por donde fluye sería el área de contacto con el fluido. Entonces tenemos que es pi por el diámetro 1 por L. Y ojo, que no tenemos L. Entonces aquí nos va a decir, usted no tiene L. L, entonces venga, vamos a poner L de momento para que los cálculos funcionen. Vamos a decir que es 1 metro, yo en realidad no sé cuánto es. Es un ejercicio que se inventó Joy. Asumir para poder calcular las resistencias. Listo, L, voy a decir que es 1 metro, listo. Entonces ya puedo ver cómo se ve la resistencia en formato de ecuaciones. Entonces, H por el pi diámetro L, está bien, el área perimetral. Entonces vamos a ver en qué unidades nos da. Unidades, recuerden que son, las resistencias se dan en unidades de Celsius por cada vatio. Entonces aquí Celsius por cada vatio. No hay problemas de unidades. De hecho, de una vez podríamos calcular la resistencia del tubo. La resistencia del tubo es el logaritmo natural del diámetro 1 sobre el diámetro 0 sobre 2 por pi por L por la conductividad del cobre. Entonces tendríamos también la resistencia del tubo. ¿En qué unidades? Celsius por cada vatio. Listo, vamos sin problemas de unidades. Pero de momento ya tenemos las dos resistencias, digamos las resistencias del área del agua caliente y del tubo. Falta calcular el coeficiente de convección en la zona donde hay aletas. Listo, entonces vamos para allá. Coeficiente. Entonces, listo, vamos para eso. Recuerden, necesitamos calcular el diámetro hidráulico de, ¿cómo lo habíamos llamado anteriormente? Diámetro hidráulico, se llamaba ref, ¿cierto? Agua, el diámetro hidráulico de la zona de refrigerante que va por dentro, listo. Entonces el diámetro hidráulico, de hecho ya lo habíamos hecho la aproximación por aquí. Entonces vamos a poner esta. No me da para copiar y pegar, está muy optimista. Entonces listo. Entonces vamos a decir, el diámetro hidráulico del refrigerante es igual a 4. Entonces voy a poner más bien aquí el área de flujo para que les quede a todos en el ejercicio. El área de flujo del refrigerante es igual, es este que tenemos aquí, pues es pi cuartos por el diámetro 0, este al cuadrado, menos el número de aletas por la longitud de la aleta que no la hemos calculado, por el espesor de la aleta que ya lo tenemos, menos T al cuadrado. Desde el área de flujo vamos a calcular en la longitud de la aleta. Ya hemos dicho que la longitud de la aleta era D sub 0 medios D. La longitud de la aleta es esto menos la puntica. Entonces, que sería menos T medios. Menos T medios. Listo. Esa es la longitud de la aleta. Entonces ya tendríamos el área de flujo. Listo.
Ahora el perímetro mojado, lo vamos a poner por aquí. Perímetro mojado, perímetro mojado del refrigerante es este que tenemos aquí, es pi por el diámetro sub 0 menos el número de aletas por t más 8, que este viene de 2 por el número de aletas por 2 por el número de aletas por la longitud de la aleta. Listo, entonces ahora sí, el diámetro hidráulico es 4 veces el área de flujo sobre el perímetro mojado. Bueno, entonces ahí vamos. Diámetro hidráulico, listo, ya tenemos diámetro hidráulico. Vamos a ver cómo se ve esto, formato de ecuaciones. Al final, 4 veces el área de flujos, está bien. Miremos cuánto nos da. Entonces, diámetro hidráulico en metros. Diámetro hidráulico en metros, listo. ¿Qué más problemas de unidades tengo? 4 problemas de unidades. Entonces, área de flujo en metro cuadrado. Longitud de la aleta en metros. Perímetro mojado en metros. Reinos del adimensional. No hay problemas de unidades. Ya antes vamos bien hasta el momento. Bueno, entonces vamos. Diámetro hidráulico. Con el diámetro hidráulico podemos calcular el Reynolds. Pero antes del Reynolds, la velocidad. Entonces, la velocidad del refrigerante, que la podemos sacar del m punto del refrigerante, es igual a la velocidad del refrigerante veces el área de flujo del refrigerante veces la densidad. Veces la densidad, entonces buscamos densidad del refrigerante. Entonces, m punto de refrigerante es la velocidad por el área por la densidad. Entonces vamos a ver cuánto nos da la velocidad del refrigerante. Este está dado en metros por segundo. Y vamos a calcular ahora sí el Reynolds del refrigerante. Entonces el Reynolds del refrigerante es la velocidad por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad cinemática del refrigerante. Entonces vamos a ver cuánto nos da el Reynolds. Necesitamos que sea turbulento. Reynolds del refrigerante pegando en el pelo. Listo, lo dejamos así. No hay problema. Entonces, como es mayor que 10.000, que 10.000 es turbulento, y podemos usar nuevamente Vitus Volter. Entonces, con Vitus Volter, entonces podemos de hecho copiar esta y cambiar las propiedades de las que depende. Entonces, ahora va a ser el Nusselt del refrigerante. Va a depender del Reynolds del refrigerante y va a depender del Prandtl del refrigerante. Y como el refrigerante se está calentando, cambiamos ese exponente a 0.4. Con el exponente de Prandtl igual a 0.4 porque se está... Listo. Entonces ahí vamos bien. Nusselt del refrigerante. Entonces vamos a ver qué calcula. Nusselt del refrigerante. Vamos a ver si hay sin problemas de unidades. Nusselt del refrigerante. Esto es adimensional. Nos dio mayor que 1, que es un buen indicativo. Siempre mayor que 1 el Nusselt. Entonces ahora ya podemos hallar el coeficiente de convección. Es el H del refrigerante por el diámetro hidráulico del refrigerante sobre la conductividad del refrigerante.
Entonces vamos a buscar cuánto nos da el coeficiente de convección. Okay. Entonces el coeficiente de convección nos da de 2.321 vatios por cada metro cuadrado Celsius. Listo, entonces vamos bien, sin problemas de unidades, ya tenemos coeficientes de convección. Entonces ya podemos calcular resistencia de las 4 aletas. Resistencia de las 4 aletas. De hecho, empecemos por la resistencia de lo que hemos llamado de la base sin aletas, que es mucho más fácil, que es 1 sobre el coeficiente del refrigerante por el área en contacto en esta zona, que sería, ya hemos dicho que es pi por el diámetro sub 0 menos, entonces, pi diámetro sub 0, entonces de hecho es L por, este es el factor común, L por pi diámetro sub 0 menos el número de aletas por T. Recuerden que se lo hemos puesto por aquí. Aquí. L, pi diámetro sub 0 menos n aletas por T. Aquí está. Entonces estamos bien. Vamos de momento con el problema. Y nos falta un paréntesis. O nos sobra. Ah, sí, falta uno. Vemos que se vea bien. Se ve bien. Coincide con lo que habíamos escrito anteriormente. Calculamos. Entonces, la resistencia de las aletas. La resistencia de las aletas en Celsius por cada, de la base sin aletas en Celsius por cada vatio. Y no hay problemas de unidades. Entonces, ahora sí, las aletas. Desde las aletas tenemos, vamos a calcular el perímetro de la aleta. Recuerden que el perímetro de la aleta es 2 por L de la aleta. No, perdón, 2 por L, la profundidad, más T. Entonces, L más T, listo. Y el área sub C de la aleta es igual a L por T. Listo. L de la aleta ya lo tenemos por aquí. Este es importante ahorita. M, que es igual a la raíz cuadrada SQRT de H en el que está inmersa la aleta por el perímetro sobre conductividad de la aleta, que es el mismo cobre, por A sub C de la aleta. Entonces ya tenemos M, recuerden que M en unidades de 1 por cada metro. Entonces, M, buscamos M, unidades. Entonces aquí nos debe decir que hay un error de unidades. De hecho, dice que 3. Perímetro está en metros, A sub C está en metros cuadrados. Y M está en 1 por cada metro. De momento, entonces ya no hay problemas de unidades, vamos bien con el sistema. Ahora, la resistencia de las N aletas, que son 4 aletas, es igual a 1 sobre el número de aletas. Pues, todo esto abajo en paréntesis, número de aletas, por la raíz cuadrada de H en el que están inmersas las aletas, por el perímetro, por la conductividad del cobre, que es de lo que está hecha la aleta, por el área de sección transversal de la aleta, por la tangente hiperbólica de M por la longitud de la aleta. Veamos cómo se ve en formato de ecuaciones, esa es la que nos deja ver que no hay inconvenientes.
Entonces aquí está, número de aletas, raíz de HPK, C, tangente hiperbólica de M por L de la aleta. Listo, entonces, resistencia de las 4 aletas, también en vatios, perdón, en Celsius por cada vatio. Corregimos. Y vamos bien entonces de momento. Entonces ya tenemos, de hecho ya podríamos calcular la resistencia equivalente como 1 sobre la resistencia equivalente. Va a ser igual a 1 sobre la resistencia de las 4 aletas más 1 sobre la resistencia de la base sin aletas. Entonces verificamos que todo esté en orden. Vámonos por acá para poderlo manipular más fácil. Está bien. De la resistencia equivalente. A ver qué pasó aquí. Ay, se me cerró. No había grabado. Pucha. Se me cerró. Bueno, muchachos, pues a ver. Ya desde el principio no me da para hacerlo. Con el tiempo que nos queda. Ya solo faltaba igualar las tasas de transferencia de calor y ya no tener el L asumido para poder calcularlo. Sí, faltaba muy poquito, porque de hecho de ahí ya salía el coeficiente global y cuando se igualaba la tasa de transferencia de la temperatura real marina, con la ecuación para el calor también, que involucra el coeficiente global, ahí está involucrada la longitud. Entonces él ya encuentra esa variable. Pero ilustremos la última parte. Recuerden, muchachos, que entonces vamos a hacer algo. Joy lo va a terminar, lo realiza en IES y nos lo va a enviar a todos. Yo les voy a mandar esta parte. Y la última parte, recuerden que para resolverlo de forma gráfica, les voy a poner aquí un detalle. Entonces recuerden que hago un diagrama por aquí. Esto es, en el eje horizontal vamos a tener L, de hecho L lo vamos a poner a variar. L lo vamos a poner a variar. Y en el eje vertical vamos a tener, entonces, de hecho nosotros ya sabemos cuál es Q punto. Entonces vamos a tener aquí arriba, vamos a tener Q punto, voy a decir Q, que recuerden, de la primera ley ya tenemos ese valor, que es igual a, ya se me olvidó, pero como ya teníamos flujo másico y temperatura de entrada y agua a la sal y de entrada y de salida, pues ya teníamos el M punto C sub P delta T. Entonces ya sabemos que de hecho el Q de primera ley, pues es una línea recta que debemos igualar con el Q de transferencia de calor. Entonces el Q de transferencia de calor es el que depende del delta TML. Aquí voy a poner Q, transferencia de calor, es el que es el. Trato de sacarla por aquí. Delta TML, este. Entonces el Q de transferencia de calor es el que es delta TML sobre R total. Y recuerden que R total, de hecho, tiene como factor común L. Entonces el Q de transferencia de calor va a variar algo como así. Si la longitud es 0, pues no podría intercambiar calor. Entonces va a ser algo como así. Entonces, gráficamente, ustedes van a tener que solamente hay una longitud
que permite que la tasa de transferencia de calor sea igual a la de primera ley. Entonces, recuerden que para eso, ¿qué van a hacer? Van a poner en una tabla paramétrica, les voy a poner aquí, vamos a algo así. De hecho, va a ser, digamos, que van a tener parámetro, va a ser longitud, L, entonces digamos, va a ser desde 1 metro, 2, y aquí voy a poner puntos suspensivos, comas suspensivas según, hasta, qué sé yo, 100 metros. Bueno, en unidades de metros. Listo. Y aquí voy a poner Q, primera ley. Y aquí voy a poner, de hecho no necesito Q primera ley, porque este va a ser una constante, este no depende de la longitud. Entonces va a dar ese número fijo aquí. Listo, aquí voy a poner Q, transferencia de calor. Y voy a observar que este número constante con este, pues, serán diferentes, pero habrá un punto en el que estos dos coincidan exactamente. ¿Qué es lo que hicimos aquí de forma gráfica? ¿Eso les queda claro, muchachos? Entonces Joy lo va a resolver así y nos lo va a mandar a todos. Y ustedes, pues muchachos, la idea es que ustedes lo hagan también antes que Joy. Sí, eso les iba a proponer yo. Si quieren, lo resuelven y cuando tengan dudas me contactan y lo miramos, porque creo que la mejor manera de que lo entiendan. Igual, Joy, me lo vas a mandar a mí para yo poderse los mandar a todos. Entonces, voy a actualizar aquí en el calendario, voy a actualizar este archivo para que les quede con estas indicaciones. PDF. Y guardámoslo en el escritorio para poderlo subir. Reemplazarlo. Listo, entonces voy a subir este al calendario. Entonces, que había antes, ignórenlo. Mejor dicho, ya no queda. ¿Me puedes añadir ahí a mí, por favor? Sí, entonces.